Hola, bienvenidos a este segundo vídeo sobre el tutorial del lenguaje R, en el cual vamos a llevar a cabo un rápido sobrevuelo de dicho lenguaje. Para ello vamos a visitar los puntos que nos quedan por ver en esta primera ficha o primera lección. Veremos qué son las expresiones, sentencias, qué es el operador de asignación. Visitaremos algunos objetos en los que luego entraremos más tarde en sucesivos vídeos con más profundidad, variables, vectores, data frames, listas, funciones. Veremos algunas palabras reservadas o valores especiales, como not available, not a number, infinito, menos infinito, null. Veremos qué son los operadores aritméticos, la importancia que tienen los operadores lógicos, desde el punto de vista, por ejemplo, de la minería de datos. Los utilizaremos más tarde en eso. Y finalmente veremos cómo salvar el entorno de trabajo en la línea de lo que vimos en el primer vídeo. Bien, pues tenemos nuestro escritorio, como siempre. Inicializaríamos el RStudio, con lo cual tendríamos el entorno abierto. Entonces nos vamos a acostumbrar a que al principio de todas nuestras hojas de R, vamos a escribir siempre el directorio de trabajo, lo vamos a fijar, para no perder el trabajo. Esto es muy importante. Entonces siempre escribimos la instrucción set working directory con la ruta de acceso escrita como una cadena. Veremos más adelante que el significado de estas comillas es que esta variable tiene la forma de cadena. Y entonces luego escribimos esta instrucción para estar seguros de que todo ha funcionado bien y que estamos en nuestro directorio de trabajo para luego poder salvarlo. De manera que, tal y como os dije, tendremos que ejecutar, por ejemplo, con un control enter, y aquí abajo en la consola pues nos damos cuenta de que todo está en orden. ¿De acuerdo? Bien, pues como ya os he advertido en el índice, lo que vamos a hacer ahora es hacer un rápido sobrevuelo. ¿De acuerdo? Entonces, para empezar, vamos a ver cuál es la forma de incluir comentarios en la edición, es decir, líneas que el propio entorno RStudio reconoce que no tienen que ser ejecutadas, igual que R, ¿no? De manera que para eso tenemos nuestra almohadilla. Entonces, en la almohadilla podemos incluir comentarios, ¿no? En primer lugar, siempre fijaremos nuestro directorio de trabajo. Para más tarde, tenemos que incluir otra almohadilla, poder salvar nuestro entorno que habremos creado. Valores almacenados, variables, datos, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ponerlo más bonito. Así. ¿De acuerdo? De manera que para incluir comentarios en nuestras ediciones de código en R, utilizamos la almohadilla. Bueno, vamos a ver, empezar, según nuestro índice, vamos a ver algunos ejemplos de expresiones. Ejemplos de expresiones. ¿Qué es una expresión? Pues una expresión es algo que tiene sentido en R, que el R es capaz de interpretar y que está compuesto de elementos del teclado, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a realizar nuestra primera asignación. X es una variable y con el operador de asignación, que está hecho con esta flecha, el menor estricto y la raya del menos, quiere decir que a X le vamos a asignar lo que hay a la derecha del operador de asignación. ¿De acuerdo? Entonces, al haber escrito esto, si yo lo ejecuto, directamente R lo interpreta como una sentencia. ¿De acuerdo? Y no hace falta poner ninguna señalización
en cuanto al final de sentencia si toda la línea ella sola es una sentencia, ¿de acuerdo? Entonces con el control enter podemos ejecutar y como podéis observar pues se ha ejecutado aquí, y si ahora escribimos la variable x y volvemos a ejecutar me va a devolver su contenido, que es el valor 1, ¿de acuerdo? Esto es nuestro primer ejemplo de expresión, o mejor dicho, dos expresiones ya, una asignación y luego una variable para ver su contenido, ¿no? Vamos a hacer una suma también, ejecutamos y nos aparece un 3. Los resultados de las ejecuciones siempre los tenéis que ver en la consola. Y recordar que en la consola podemos hacer nuestras cuentas, ¿no? Podemos escribir código y ejecutarlo solamente esta vez con la tecla Enter. ¿De acuerdo? Cuando ejecutamos en la consola, con la tecla Enter es suficiente. Bien, vamos a escribir a continuación, vamos a utilizar el operador que más tarde visitaremos, que es un operador aritmético que es el producto. Vamos a escribir el decimal 0.3 y lo vamos a multiplicar con la estrella por 0.4 y obtenemos como resultado 0.12. Ahora vamos a escribir un tipo de variable que está hecha para almacenar texto y que se llama cadena. Para ello tenemos que emplear las comillas. Perdón, las comillas, que son estas. Fijaros que al abrir comillas automáticamente se declara la comilla cerrada para que nosotros luego no lo olvidemos, y entre medias está el cursor para poder escribir el texto. Por ejemplo, podemos escribir esto es una cadena. Es un tipo de dato que hay en R, como en otros lenguajes, ¿no? Entonces, si lo ejecutamos, pues aquí se refleja abajo nuestra cadena. Lo que pasa es que no la hemos almacenado, luego automáticamente lo hemos perdido, ¿no? Esto no, ya no está en la memoria porque no se lo hemos asignado a ninguna variable, Vamos a ver expresiones ya un poquito más complejas. Por ejemplo, vamos a tomar x. Os recuerdo que en x estaba almacenado el valor 1, y lo vamos a elevar a potencia 4 y vamos a sumarle 5 multiplicado por x. Quiere decir que 1, o sea, el contenido de x lo estoy elevando a la potencia 4 y le estoy sumando 5 veces el contenido de x. ¿De acuerdo? Ejecutamos. Y esto me tiene que hacer, como x contiene el valor 1, pues es 1 más 5, sería un 6. Aquí aparece el valor de la ejecución. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar a una estructura un poquito más compleja. Vamos a poner una estructura condicional, en donde vamos a decir que if, esto es la sintaxis del if en R, que veremos con más detenimiento en adelante en un vídeo futuro. Entre paréntesis tenemos que poner la condición lógica. Si es cierta esta condición que estoy escribiendo, como efectivamente lo es, porque 1 es menor estricto que 2, entonces no hace falta poner then, como en otros lenguajes, simplemente hay que escribir. Voy a poner un resultado que será una cadena, entonces voy a escribir pues yes. Y en caso en que no sea cierto, hay que poner else, y habría que escribir, pues por ejemplo, no. De manera que si yo ejecuto esto va a salir yes, porque efectivamente esta condición lógica es cierta. Es cierto que 1 sea menor que 2, ¿verdad? De manera que el resultado de la ejecución, ahora lo ejecuto con la ayuda del run que hay aquí, pues va a ser un yes. Ahora bien, si cambiamos esta condición y ponemos una que no sea cierta, como por ejemplo que 1 es mayor estricto que 2, pues el resultado de la ejecución va a ser un no. Aquí lo tenemos, ¿de acuerdo? Cuando es cierto, se ejecuta lo primero, y cuando no es cierta la condición lógica, se va a lo segundo, ¿no? A lo que hay a la derecha del else. Else es en otro caso. Bien, pues vamos a seguir. Vamos a hacer ahora, fijaros que la característica de todas estas líneas que tenéis aquí es que en cada línea hay una sentencia. Una sentencia es una unidad que tiene sentido desde el punto de vista de la sintaxis del lenguaje, ¿no? Es que sería como cuando escribimos en una redacción, pues escribimos una frase. Bueno, pues las frases en programación se denominan sentencias. Cuando cada línea tiene asignada una única sentencia,
Entonces no hace falta declarar el final de sentencia, simplemente pues el paso a la línea es la declaración del final de sentencia. Vamos a hacer por primera vez algo un poco distinto. Voy a soltar una línea para hacer la diferencia, donde vamos a poner varias sentencias en la misma línea. Entonces tendremos que utilizar un separador. Bueno, vamos a utilizar las calidades de edición que tiene el editor este. Vamos a copiar, lo voy a pegar aquí. Esto es lo que no podría hacer aquí abajo en la consola, no me dejaría, ¿no? No podría corregir código anterior, ¿no? Vamos a poner que a X le asignamos un 1 y ahora escribo el signo para declarar el final de la sentencia y a continuación pues vamos a decir que sí, voy a copiar esto directamente y lo voy a pegar y voy a poner aquí la X. Si X es mayor que 2, entonces, bueno, como X tiene almacenado el valor 1, evidentemente esta condición va a ser falsa y se va a realizar, se va a ejecutar el no. Control Enter y aparece un no. Si pusiésemos aquí un menor estricto, ¿qué ocurriría? Pues ocurriría que se realizaría el yes. Fijaros que no importa dónde situemos el cursor, lo podemos poner en mitad de la línea, se va a ejecutar toda la línea. ¿Entendido? Bien. Bueno, pues aquí tenemos algunos ejemplos de expresiones muy sencillas, donde lo que hemos utilizado más complicado ha sido la estructura condicional del if. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación, siguiendo con nuestro índice, algunos ejemplos de objetos de R, ¿no? Objetos de R. Vamos a ponerlo en mayúsculas para distinguir bien algunos ejemplos. Y vamos a empezar con el primer caso, en donde vamos a ver lo que son los vectores, que es la estructura elemental y más importante con la que trabaja R, porque todo lo que utiliza, digamos, a nivel más básico, son vectores, ¿no? Entonces, para declarar unos vectores, recordamos de nuestros cursos de álgebra, que los vectores son vectores columna, que en inglés se dice column, y por lo tanto empieza la palabra column con una C y por eso utilizamos la C. Y dentro, entre paréntesis, metemos el contenido. Vamos a poner, por ejemplo, el vector 1, 2, 3, 4 y 5. Esto sería la columna de los números 1, 2, 3, 4 y 5, que la introducimos con el run y aparece, pues, aquí hay un pequeño error. Fijaros, bueno, vamos a aprovechar. Se ha producido un error y entonces en la consola, en vez del resultado de la ejecución que no se podía realizar porque había un error, aparece un mensaje de error. Entonces, aquí dice que el objeto no se puede interpretar como un factor. Evidentemente he hecho algo mal porque yo lo que quería era introducir un vector, no interpretar ningún objeto ni nada. Bueno, lo importante es que se ha declarado un error y vamos a lo más sencillo, y es que aquí he puesto una mayúscula en vez de una minúscula, porque tenía el bloqueo de mayúsculas en mi teclado abierto sin querer. Entonces ahora sí que podemos introducir el vector 1, 2, 3, 4, 5. Aprovechamos para darnos cuenta que en la consola es donde nos aparecen los errores de sintaxis que tenemos que corregir, con un mensaje que pretende orientarnos acerca de cómo tiene que ser esa corrección, pero que a veces, bueno, pues no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Simplemente la utilidad está en que en una sentencia tan sencilla, pues solamente me podía haber equivocado en la C o en el paréntesis o en la coma, ¿de acuerdo? Bueno, fijaros que en este vector aquí abajo, este es el resultado, y aquí aparece un 1. Bueno, 1 es la posición que ocupa el primer elemento, ¿de acuerdo? Si no me cupiese y declarase un vector muy grande, por ejemplo, podemos hacer un vector que vaya de una columna que vaya de 1 a 1000. ¿De acuerdo? Lo introducimos. Entonces, fijaros lo que aparece. Podemos poner esto lo más grande posible. Aquí está todo nuestro vector. Y entonces tenemos las posiciones. Esta
es la primera posición, que llega hasta 17, no, primera, segunda, tercera, en la primera línea tenemos, pero esto solamente tiene un significado gráfico, porque todo esto dentro de la memoria del ordenador es una columna. Entonces el primer coeficiente que aparece en la segunda línea ocupa pues la fila 18 en esa columna. Así hasta el último, que sería el 987, que es este de aquí, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto simplemente era para verlo. Lo que significa ese primer número y aprovechamos para darnos cuenta de que hemos utilizado estos dos puntos, que es muy importante en R porque permite declarar rangos, ¿no? Entonces, de la misma forma que hemos declarado el rango desde 1 hasta 1000, podríamos declarar el rango un poco más manejable, desde 1 hasta 5, más manejable desde el punto de vista de la consola, y tendríamos el vector 1, 2, 3, 4, 5. Si nosotros queremos hacer rango de los números naturales entre estas dos cotas, ¿no? La inferior y la superior, simplemente tenemos que poner dos puntos entre medias, ¿de acuerdo? Bien, nosotros podemos almacenar, asignarle a una variable un vector. Por ejemplo, el vector que tiene los 10 primeros números naturales y tenemos esto, ¿no? Entonces, si nosotros tecleamos el nombre del vector, nos aparece su contenido, que son los 10 coeficientes que hemos almacenado en ese vector. Bien, vamos a ver qué tipo. Vamos a poner una instrucción que es type of x, y en tipo de x nos va a decir qué tipo de vector es eso, cómo lo interpreta R. Bueno, tenemos integer. Integer es uno de los tipos de números que hay en R, que significa entero, un entero positivo, un número natural. ¿De acuerdo? Ahora vamos a emplear otra cadena, perdón, otra variable, en donde vamos a almacenar un vector que va a ser de otro tipo distinto, porque aquí voy a declarar una columna. Fijaros que cuando abro el paréntesis automáticamente se cierra para que no se me olvide y se me declare un error de sintaxis elemental, ¿no? Entonces voy a poner aquí cadenas, voy a poner nombres. Por ejemplo, voy a poner Ana, a continuación voy a poner a Juan, a continuación voy a poner a José Luis y a continuación voy a poner a María. ¿De acuerdo? Ejecutamos esta sentencia. Bueno, ahora mismo lo que ha ocurrido es que si yo te creo el vector X, el nombre X, ¿qué ocurre? Pues que me va a aparecer la última asignación. La última asignación, es decir, que la anterior, donde X tenía un 1, pues ha sido borrada. Si yo la quiero recuperar, simplemente tendré que irme arriba, y esto es lo que no puedo hacer en la consola, ejecutar sombreando la parte de código que quiero ejecutar. Fijaros que ya se ha ejecutado. Si ahora tecleo X aquí en la consola, con el Enter solamente, pues allá aparece un 1. Entonces para distinguir los dos vectores, aquí lo voy a llamar XC de X cadena, y aquí tenemos XC para que me lo devuelva, y ya tenemos nuestros dos vectores, pues en la memoria de la máquina, ¿no? Tenemos el vector cadena XC y el vector con los 10 primeros números naturales, que es cuyo nombre es X. Bueno, si nosotros ahora le preguntamos acerca de, copiamos esta misma instrucción para ahorrarnos teclas y pegamos y le decimos cuál es el tipo del vector XC, pues me va a decir carácter. Que de hecho no se llama cadena, se llama carácter. En lenguaje R. ¿De acuerdo? Bueno, esto es una primera presentación de lo que es el tipo más, la estructura de datos más importante que hay en R, que es la de vector. Es importante porque se dice que es un lenguaje vectorial, porque esta es, digamos, es la pieza elemental con la que funcionan sus funciones, etcétera. Todo lo que declaramos en R, pues lo más sencillo es un vector. No es como en otros lenguajes en donde podemos declarar un único número y luego tenemos que montar un vector. Si aquí declaramos, por ejemplo, un vector que tenga como
componente un número, y lo ejecutamos, luego cuando tecleamos i, pues me dice que esto es un vector cuya primera posición es el 1. Es un vector con un único elemento. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a pasar a continuación a lo que serían las matrices. Entonces vamos a mirar qué son las matrices en R. Bueno, para empezar hay que declarar una matriz. De la misma forma que para un vector utilizábamos la letra minúscula C, pues aquí vamos a hacer un poquito de sitio. Para declarar una matriz la vamos a llamar I, vamos a pisar por lo tanto el valor que hay almacenado en la I, que es el 1, ¿no? Ahora lo vamos a sustituir por una matriz. En I vamos a almacenar una matriz, entonces tenemos que utilizar una función para construir esa matriz y el nombre de la función es matrix. Matrix, abrimos el perdón porque esto es con letras minúsculas, de nuevo, matrix, y abrimos el paréntesis. Entonces le voy a decir que me arregle el vector que va de 1 a 6, es decir, los 6 primeros números naturales, que me los arregle con un número de filas, number of rows, en row, que será 2, y con un número de columnas, en columns, number of columns, que será 3. Evidentemente no puedo poner aquí 4 y 8, ¿no? o 1 y 3. Si tienen que ser, a la multiplicación tendría que dar 6, o si no, no me saldría el resultado que yo quiero obtener, ¿de acuerdo? Le voy a poner final de sentencia y voy a escribir otra sentencia en donde quiero que me muestre el contenido de la variable i. ¿De acuerdo? Perdón, vamos a ver qué ha pasado aquí. Le damos... tenemos otra vez el error de la mayúscula y la minúscula. Bien, lo corregimos. Y ahora sí que vamos a pisar el valor anterior que teníamos declarado en almacenado en i. Ya, fijaros que aparece la matriz 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces la forma de llenado de la matriz es como si echásemos por aquí los números, el vector, la columna 1, 2, 3, 4, 5 y 6, pues va entrando por la primera, luego llena la segunda columna y llega a la última columna y la llena. Entonces se quedan 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo recuperar coeficientes de una matriz? Bueno, aquí tenemos otra cosa importante que es el corchete. El corchete es lo que me va a permitir acceder a los subíndices en las estructuras de datos, por lo tanto es capital. Entonces, en este caso una matriz tiene dimensión 2, ese corchete tiene que tener dos números, fila y columna. Si yo dejo sin determinar la columna, me va a dar la primera fila. 1, 3, 5. ¿De acuerdo? Vamos a buscar la segunda, vamos ahora a dejar indeterminada la primera fila, segunda columna, de manera que ahora va a aparecer, si miramos aquí, 3 y 4. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a determinar, por ejemplo, abrimos el corchete, fijaros que se cierra automáticamente. Vamos a determinar, vamos a dejar abierta la fila y vamos a determinar solamente primer coeficiente y segundo coeficiente de la primera fila, de manera que serían el 1 y el 3. Vamos a ejecutar y aquí de nuevo un error. Hay que poner los dos puntos y al ejecutar aparece, bueno, pues aparece que como no le he dicho cuál es la fila, aparecen primera y segunda fila, pero solamente los primer y segundo coeficientes de la primera y segunda fila, de manera que es el 1, 3, 2, 4, que es tal y como ha aparecido. Entonces aquí tenemos pues algo muy importante que es cómo se declara una matriz con esta función. Hay otras formas para declarar matrices, pero bueno, como esto es un sobrevuelo rápido, pues aquí tenemos la primera forma y luego cómo acceder a los coeficientes de la matriz. Vamos a ver a continuación pues lo que serían arrays.
arrays, que serían, pues si queréis, matrices con más o menos de 2 dimensiones. ¿De acuerdo? Bien, vamos a quitar las mayúsculas por una vez. Entonces vamos a declarar un array que lo vamos a almacenar en la variable z. Y en la variable z la instrucción en este caso es array, y vamos a meter los 12 primeros números. Por lo tanto voy a declarar la columna de 1 a 12. Y en este caso voy a hacer un array de 3 dimensiones, de manera que tengo que dar unas dimensiones que al multiplicarlas me den 12 números, que son los que tengo que almacenar. Entonces en este caso voy a escribir dim de dimensión y voy a declararlas con un vector, una columna que sería, por ejemplo, la 2, 3, 2, porque 2 por 3 por 2 es igual a 12. Fijaros que aquí los paréntesis se me han ido cerrando automáticamente. Voy a declarar final de sentencia y voy a poner z para que me devuelva el contenido de la variable. Y aquí tenemos el array. Fijaros que tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6 en esta primera variable, esta primera, ¿no? Fijaros que aquí tenemos las dos primeras dimensiones y la última. Luego de este 2, el primero sería esta matriz que es 2 por 3. Y luego para el segundo, lo que sería el segundo valor que hay en la tercera dimensión, pues tendríamos 7, 8, 9, 10, 11 y 12 con un llenado siguiendo la tónica que os dije, que es que se va llenando hasta que llega al fondo, ¿no?, de la última columna. Bien, pues para recuperar valores simplemente tenemos que utilizar los corchetes, igual que antes, solo que poniendo mucho cuidado de que ahora tenemos 3 dimensiones. Si queremos recuperar el 1 del principio, bueno, vamos a dejar abiertas tanto la segunda dimensión como la tercera, entonces vamos a recuperar lo primero, de 9, 11, ¿de acuerdo? Hemos ido a recuperar los subíndices tal y como se lo hemos pedido, ¿no? Si hacemos por el contrario z, fijamos la segunda dimensión, pues lo que obtenemos es esto. Esto, que sería el 1, 2, el 7 y el 8. Y si fijamos la última, pues lo que obtenemos es la última matriz que teníamos al principio. Bueno, la primera de la última dimensión, ¿de acuerdo? Bien, pues solo nos queda, antes de empezar el siguiente vídeo, vamos a ver cómo salvar el entorno de trabajo, que es algo que os vengo anunciando desde hace un rato. Entonces nos vamos a ir a Environments, al entorno. Vamos a apretar en este disquete, ¿no?, para salvar el Working Directory, ¿de acuerdo? Entonces tenemos aquí en R Working Directory, tenemos nuestro tutorial de R, que es donde yo lo he guardado. Vosotros tendréis vuestro propio almacenamiento, una carpeta que habéis definido. Y entonces vamos a salvar, pues, el entorno de trabajo. Vamos a ponerlo como vídeo. Este es el 1, 2, vídeo 1, 2, para llegar, para poder cargar todo lo que tenemos dentro de nuestras variables, que en este caso es ridículo, es muy poquito, pero simplemente es para que comprendáis cuál es el almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces lo vamos a salvar con ese nombre. Entonces, si ahora me voy a dentro de mi disco duro, me voy a R Working Directory, en donde viene tutorial de R, veo que aparece vídeo 1.2 como archivo rdata. Aquí en este archivo están almacenados todos los datos que he utilizado, todos los valores, las variables, etcétera, que he utilizado en esta sesión R. Bien,
Y antes de marcharnos, no olvidemos de grabar, de salvar toda esta sesión que tenemos de todo el código que hemos escrito. Para ello, pues nos vamos a ir aquí al disquete, vamos a apretar para salvar, ¿eh? Vamos a decir directamente OK, ¿eh? Y dentro de nuestro espacio, de nuestro entorno de trabajo, pues vamos a declarar, por ejemplo, este nombre que es ficha 1 introducción. Ficha 1 introducción, lo vamos a salvar. De manera que ahora yo, si me voy a mi espacio de trabajo, tengo por una parte el archivo RData que he creado, con todos los datos, etcétera, las estructuras, todo eso, y luego el código. De manera que con esto ya podría abandonar la sesión y marcharme. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por vuestra atención.